Hola amigos y amigas de Paranormal City, espero que la estén pasando bien. Hoy se cumplen 20 años del peor atentado que sacudió a todo Estados Unidos. Hoy 11 de septiembre se recuerda el 11S o el 9/11. La noche de hoy les vengo a traer una serie de recompilaciones de informaciones que estuve rescatando sobre el atentado que sacudió a todo Estados Unidos hace 20 años. Los aviones 175 del United Airlines y el 77 American Airlines, ambos vuelos se estrellaron en ambas torres, dejando como saldo 2.996 muertos, incluyendo a los terroristas que secuestraron ambos aviones, y 24 desaparecidos. Esa misma mañana el Pentágono sufre el mismo destino, ya que el vuelo 93 del United Airlines es estrellado. Esa mañana, 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a California fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. Los secuestradores estaban organizados en 3 grupos de 5 secuestradores y un grupo de 4. Cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio estadounidense prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. El primer avión en alcanzar su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines. Fue estrellado contra la torre norte del complejo World Trade Center en el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York a las 8:46 am. 17 minutos después, a las 9:03 am, la torre sur del World Trade Center fue golpeada por el vuelo 175 de United Airlines. Ambas torres de 110 pisos se derrumbaron en 1 hora y 42 minutos, lo que llevó al colapso de las otras estructuras del World Trade Center, incluido el 7 World Trade Center, y dañó significativamente los edificios circundantes. Un tercer vuelo, el vuelo 77 de American Airlines, despegó desde el Aeropuerto Internacional de Dulles. Fue secuestrado sobre Ohio. A las 9:37 am, se estrelló contra el lado oeste del Pentágono, la sede del ejército estadounidense, en el condado de Arlington, Virginia, causando un colapso parcial del lado del edificio. El cuarto y último vuelo, el vuelo 93 de United Airlines, voló en dirección a Washington. Después de Cristo, los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave lejos de los secuestradores y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto. Se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 am. Los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era la Casa Blanca o el Capitolio de Estados Unidos. Inmediatamente después de los ataques, las sospechas cayeron rápidamente sobre Al-Qaeda. Los Estados Unidos, bajo la administración de George W. Bush, respondieron formalmente lanzando la guerra contra el terrorismo e invadiendo Afganistán para deponer a los talibanes, que no habían cumplido con las demandas de los Estados Unidos de expulsar a Al-Qaeda de Afganistán y extraditar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Bin Laden escapó a las Montañas Blancas, donde fue atacado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, pero logró escapar 5. Aunque Bin Laden inicialmente negó cualquier participación, en 2004 se atribuyó formalmente la responsabilidad de los ataques 6. Al-Qaeda y Bin Laden citaron el apoyo de Estados Unidos a Israel, la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita y las sanciones contra Irak como motivos. Después de evadir la captura durante casi una década, Bin Laden fue localizado en un escondite en Abbottabad, Pakistán, y posteriormente asesinado durante la Operación Lanza de Neptuno, el 2 de mayo de 2011. La destrucción del World Trade Center y la infraestructura cercana dañaron seriamente la economía de la ciudad de Nueva York y crearon una recesión económica global. Muchos países fortalecieron su legislación antiterrorista y ampliaron los poderes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia para prevenir ataques terroristas. Los espacios aéreos civiles de Estados Unidos y Canadá estuvieron cerrados hasta el 13 de septiembre, mientras que las operaciones de Wall Street se cerraron hasta el 17 de septiembre. Muchos cierres, evacuaciones y cancelaciones siguieron, por respeto o temor a nuevos ataques. La limpieza del sitio del World Trade Center se completó en mayo de 2002, y el Pentágono fue reparado en un año. La construcción del reemplazo del complejo World Trade Center comenzó en noviembre de 2006, y el edificio se inauguró en noviembre de 2014. Los ataques resultaron en 2.996 muertes, más de 25.000 heridos y consecuencias sustanciales para la salud a largo plazo, además de al menos $10.000 millones en daños a la infraestructura y la propiedad. 8-9.
Sigue siendo el ataque terrorista más mortífero en la historia de la humanidad y el incidente más mortífero para bomberos y agentes de la ley en la historia de los Estados Unidos, con 340 10 y 72 muertos 11, y los mayores accidentes aéreos donde se involucre cualquier aeronave en la historia de la aviación, aunque si bien, al ser desastres provocados intencionadamente, no se consideran accidentes. Se han construido numerosos monumentos, incluido el National September 11 Memorial y Museum en la ciudad de Nueva York, el Pentagon Memorial en el condado de Arlington, Virginia, y el Flight 93 National Memorial en el lugar del accidente de Pensilvania. En la carta a Estados Unidos de Osama Bin Laden de noviembre de 2002, el líder terrorista declaró explícitamente los motivos de Al-Qaeda para sus ataques, culpando a la alianza de sionistas y sus colaboradores, 12 en una clara referencia a los Estados Unidos. Los principales puntos de sus acusaciones eran el apoyo militar estadounidense a Israel 13 y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí. 14 Antes del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. Es el caso del atentado contra los cuarteles en Beirut en 1983, que mató a más de 200 soldados estadounidenses y 58 soldados franceses. En 1993, el atentado del World Trade Center, provocado por una furgoneta bomba en los cimientos de una de las torres, mató a 6 personas. Los atentados terroristas a las embajadas estadounidenses en 1998 en Kenia y Tanzania causaron la muerte de 213 personas, incluidas 12 estadounidenses. Y en el año 2000 el atentado contra el Cole, en el cual se utilizó una lancha bomba suicida, mató a 17 marines estadounidenses. La idea de ataques suicidas con aviones de pasajeros secuestrados vino de Khalid Sheikh Mohammed, quien se la presentó por primera vez a Osama Bin Laden en 1996, 15 tras fracasar un gran proyecto similar abortado por la policía filipina en 1995 denominado Operación Bojinka. En 1999 un grupo de jóvenes musulmanes radicalizados que vivían en Hamburgo, Alemania, y a los que se apodó posteriormente como la Célula de Hamburgo, viajaron a Afganistán a recibir formación para luchar contra los rusos en la Segunda Guerra Chechena. En ese momento Osama Bin Laden los captó y en los siguientes meses financió su entrenamiento a fin de convencerlos de realizar ataques suicidas con aviones para chocarlos contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Bin Laden se inspiró en parte en el vuelo 990 de Egyptair en 1999, en el que se teoriza que el piloto pudo haber estrellado el avión en el Océano Atlántico. 16-17 El plan original de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era secuestrar 12 aviones, 11 de los cuales serían estrellados contra los siguientes edificios. 18-19 2 contra las Torres Gemelas del World Trade Center, Nueva York, el Empire State Building, Nueva York, el Pentágono, Arlington, la Prudential Tower, Boston, la Casa Blanca, Washington, D.C., el Capitolio de los Estados Unidos, Washington, después de Cristo, la Torre Sears, Chicago, la US Bank Tower, Los Ángeles, la Pirámide Transamérica, San Francisco, el Columbia Center, Seattle. Posteriormente, debido a la cantidad de objetivos señalados, se consideró una operación inabarcable y se redujeron los objetivos de 11 edificios a 5. Las dos Torres Gemelas, que representaban la economía capitalista estadounidense y ya habían sufrido un atentado en 1993. El Pentágono, que representaba el poder militar. El Capitolio, que representaba el poder legislativo, y la Casa Blanca, que representa el poder ejecutivo. Sin embargo, el quinto avión nunca fue secuestrado porque el piloto suicida que lo iba a dirigir, Zacarias Moussaoui, fue detenido fortuitamente por el FBI el 16 de agosto de 2001 por cargos de inmigración irregular. 2021 Alrededor de 3 semanas antes de los ataques, los objetivos fueron asignados a 4 equipos. El Capitolio tuvo como nombre en clave la Facultad de Derecho. El Pentágono se denominó la Facultad de Bellas Artes. El código del World Trade Center fue la Facultad de Urbanismo. 22 La idea de secuestrar simultáneamente varios aviones no era nueva. En septiembre de 1970 sucedieron los secuestros de Dawson's Field cuando miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestraron, en pocos días, 4 aviones comerciales, más un 5 intento de secuestro que fracasó, y los desviaron a Jordania y Egipto. Los rehenes fueron liberados días después y los aviones explotados intencionadamente.
23 En el cine ya se había tratado la idea del choque de un avión contra un edificio en la película inglesa de Medusa Touch, 1978, y en uno de los capítulos de la serie Los Pistoleros Solitarios, emitido el 4 de marzo de 2001, se secuestraba un Boeing 727 para estrellarlo contra una de las Torres Gemelas. Los autores de la masacre de la escuela secundaria de Columbine, 1999, también planearon secuestrar un avión y estrellarlo en Nueva York. 24 En Nueva York ya se había producido, 56 años antes, el impacto de un avión contra un rascacielos. El choque del B-25 contra el Empire State Building en 1945, con 14 víctimas fatales. En el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, la caja negra reveló que los pasajeros, después de enterarse de que el resto de aviones habían sido estrellados deliberadamente, trataron de retomar el control del aparato. Los secuestradores reaccionaron moviendo el avión en un fallido intento para someter a los pasajeros. De acuerdo con la grabación 911, uno de los pasajeros, Todd Beamer, pidió a la persona con quien hablaba por teléfono que rezara con él y al finalizar simplemente dijo "Let's roll". Poco después, el avión se estrelló en un campo cercano a Shanksville, en Pensilvania, a las 10:03 am hora local. Existe un debate acerca del momento exacto en que el avión chocó contra el suelo, ya que los registros sísmicos marcan el impacto a las 10:06 am. Posteriormente, el terrorista de Al-Qaeda capturado, Khalid Sheikh Mohammed, dijo que el vuelo 93 tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos. La exclamación póstuma de Beamer comenzó a ser ampliamente usada en los Estados Unidos después de los ataques. Neil Young compuso una canción con ese título como tributo a las víctimas. Por su parte, la viuda de Beamer patentó la frase como marca registrada. Los atentados extendieron la confusión en todo el país. A lo largo del día se sucedió la publicación de todo tipo de informes y noticias contradictorias sin confirmar. Una de las más recurrentes fue la de que había estallado un coche bomba en la sede central del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington después de Cristo. Esta falsa noticia pasó por las agencias de noticias y llegó a ser publicada por varios periódicos ese mismo día. Otro informe, difundido por la agencia Associated Press, afirmaba que el vuelo 1989 de la compañía Delta Airlines, un Boeing 757, había sido secuestrado también. La noticia resultó ser también un error. El avión había sido considerado por unos instantes en riesgo de secuestro, pero finalmente respondió a los controladores aéreos y aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Cleveland, Ohio. Desde que se produjeron los atentados han surgido varias teorías a las que se suele agrupar bajo la denominación de teorías conspirativas, que sostienen que las conclusiones alcanzadas en la investigación oficial no resultan consistentes con los hechos. En general, en estas teorías se habla de la posibilidad de que en realidad fue un misil lo que impactó en el Pentágono, que las torres gemelas del World Trade Center y la torre No. 7 del World Trade Center se derrumbaron por cargas explosivas, en una demolición controlada hecha a control remoto, que el vuelo 93 de United Airlines fue derribado por un caza estadounidense y no por el enfrentamiento entre los pasajeros y los terroristas, etc. Por lo general, estos autores afirman haber encontrado incongruencias que ponen en duda toda la versión gubernamental. Algunas de las supuestas inconsistencias que los críticos mencionan serían el hecho de que, en teoría, era imposible que un avión pudiera acercarse al Pentágono sin accionar las defensas antiaéreas o que el FBI hubiese localizado el pasaporte intacto de uno de los terroristas dentro de los restos humeantes del World Trade Center. 131 otras incongruencias están basadas en las irregularidades económicas acaecidas, antes, durante y después de los atentados. En cuanto a los autores, algunas de estas teorías sostienen que algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos ya conocían los planes de Al-Qaeda de atacar al World Trade Center pero no hicieron nada para evitarlo. Otras llegan incluso a acusar directamente al propio gobierno de Estados Unidos de planear y ejecutar los atentados. Entre los principales opositores a la versión dada por el gobierno estadounidense se encuentra el periodista francés y director de la web de izquierda Red Voltaire Thierry Meissan, quien escribió un libro titulado La Gran Impostura. En su trabajo, Meissan exhibe una serie de razones y argumentos por los que, según él, no es posible dar por cierta la versión gubernamental. Otro de los más acérrimos críticos es el profesor estadounidense David Ray Griffin, autor del libro Desenmascarando el 11S, 132, donde hace un análisis punto por punto de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001.
Griffin afirma haber encontrado al menos 115 fallos lógicos graves, 133 en la versión oficial de los atentados. Bueno, espero que la hayan disfrutado, amigos y amigas, y si es así les invito a que le den un like al video para ver más vídeos así. Sin más nada que decir, me despido de todos ustedes y hasta la próxima.